En ese momento nadie daba 5 centavos. Todos los que llevaban allí a esa calavera, a ese Gólgota, debían ser desmontados y luego echados a un lugar donde el azufre y el fuego eran día y noche, pues era donde se echaban todas las pestilencias y basura de esa Jerusalén que tiempos atrás un Ezequiel, quien habla de huesos con carnes que el Señor volvería a sacar, no daba a nadie en 5 centavos por aquel hombre. Ese cuerpo debía ser arrojado porque luego que se descompusieran los cuerpos que allí guindaban y echaban ahí, no deberían ser reclamados por nadie, puesto que se les estaba dando una pena, como decir, hay que sentarlo en la silla eléctrica. Por lo tanto, las pestilencias, como aquí en Barranquilla, Las Flores, una vez donde se le echa candela a toda la basura que se echa ahí para que no haya infecciones, pestes en la ciudad, de los perros muertos, los gatos, en esa época, el Gólgota, a todo el que bajaran de ahí, había que echarlo en el famoso Sheol, en el famoso infierno, que significa donde hay fuego por infierno, porque hay fuego día y noche con azufre y candela. Y ahí había que echar a aquel hombre que nadie daba 5 centavos. Entonces, profesor, ¿pero qué relación tiene eso con Ezequiel? Sencillamente porque este profeta Ezequiel es el que habla de los huesos secos. Y esa clase que viene, profesor, hombre, sencillamente porque vio un hombre que estaba predicando. Tenía que taparse media boca, para no decir 1 libra de yuca. Y se tapaba media boca porque entonces de pronto decía 2 y no se la tapaba. Era tan bocón y siempre decía, ¿ustedes están entendiendo? Y estaba hablando de unos huesos secos. Estaba por allá cerquita. Y luego me levanté y fui allá, ajá, pero ¿usted dónde? Totalmente que el hombre ahí gritaba y gritaba ahí, por eso es que donde vienen los 2 bullerengues. Uno decía, llévenselo a Pilato. Pilato decía, llévenselo a Herodes. Herodes dice, ya me lo trajeron del Sanedrín, donde huella por los grandes sumos sacerdotes he encontrado blasfemo. Aquel individuo en ese momento no valía 5 centavos, pero con el tiempo es el dueño del oro, la plata y todas las riquezas sobre la tierra. Y no hay diamante ni oro que puedan comprarle. Ha nacido la doctrina de los pobres, que emergen y salen, y esa doctrina todavía permanece. Pero había que arrojarlos a todos los que quitaban de esa cruz, porque se iban a convertir en peste, en epidemias, en virus, en microbios, etcétera, etcétera, y peste para la ciudad. Esa es la relación. Profesor, y eso de que hay que con un hombre que con un saco así como el que usted tiene, que es Arturo Calle, lo que es un Arturo Calle, profesor. ¿Quién se lo dio, profesor? No, ese, tú sabes que a mí me llega sin necesidad de... Sí, Arturo Calle, un Arturo Calle, claro. Hay ahí para Primo, La Lore, Alberto Bio 5, hay una cantidad y que... Hola, profesor, usted es un mago. Bueno, resulta que yo me lo pongo con mis cosas. Y voy por la placita anoche y en la placita hay una tremenda bulla, un picó acá de este lado. Donde está un tipo con un saco, un vestido entero, pero lo analizo y tiene los zapatos de caucho y sin media. Y era el que iba a dirigir la noche santísima espiritual en un parque, donde a media cuadra había otro picó con cientos de palenqueros y personas que ya abrieron el lugar y hacía poco le habían pegado un tiro de la cabeza a uno ahí. Ahí tenían el disco de Ricardo Rey cuando entró a la palabra de Dios y que decía, soy tan feliz, tengo las manos llenas de tantas cosas buenas, soy tan feliz. Y acá ya está pasando por aquí y el tipo con los zapatos de caucho así.
y sencillamente iba entrando poco a poco a este mundo y ya estaba empezando a hacer células en la calle. Yo pasé de largo y ese es el hombre de Zapata y Caucho. Bueno, profesor, también vimos, sí, me interesaría que me dijeran algo acerca de la última clase. Bueno, que usted repitió 2 veces a Moshe Dayan, pero resulta que también está Golda Meir. Profesor, claro, cuando usted se ve en los grandes líderes de la historia, tienen que leer a Golda Meir, que tiene que ver con el Estado de Israel. Y por lo tanto, ya cuando hablo de Israel y tocamos a una Jerusalén santa, tenemos que saber que no todo el tiempo fue santo y que en la misma Biblia por eso levanta profetas como Ezequiel, porque había una gran idolatría. Habían grandes profetas y predicadores falsos y maestros falsos en esa ciudad santa llena de idolatría y llena de apostasía. Y por eso es que aparece un hombre que es el que en su libro aparecen los huesos secos, que luego el Señor dice: los juntaré todos y nuevamente volveré a vivificarlos. Era una cuestión metonímica y metafórica para expresar el poder del Señor. Sin embargo, para leer a este Ezequiel, y a ese hombre que después que este libro de Ezequiel, a quien llaman primero que todo a él, lo llamaron antes que a Jesucristo, lo llamaron Hijo del Hombre, lo llaman 90 veces en este libro, mientras a Jesucristo en toda la Biblia apenas lo llaman unas 60 o 70 veces. Por lo tanto, el libro de Ezequiel fue escrito en Babilonia, porque tiene que ver con Babilonia y ya está metido Esdras, y este libro prácticamente para entenderlo hay que analizarlo en 3 partes. Por eso nada más hay que hablar y que los huesos secos y que no sé qué. Tenemos mucho estudio, hermano, y por eso todo el mundo todo el mundo quiere ser millonario y multimillonario en una forma fácil. Nadie quiere sembrar la yuca, la tierra, el desierto, la luna, el mar, hay que sembrarla. Pero sin embargo todo el mundo quiere ser millonario, y por eso la idolatría del dinero y la idolatría de que un jugador vale tantos millones, que caga en inodoro de oro y todo el mundo lo idolatra. Pero todo el mundo quiere ser riquísimo en forma fácil. A este señor que había que echarlo donde echan los perros, ha llegado a valer tanto y su doctrina que ni el oro ni el diamante podrían pesarlo, y es representado por un Estado en la tierra que aceptó el cristianismo cuando irrumpió el pensamiento. Y entonces ya aquí aparece un Orígenes que tiene que corregir una cantidad de cosas en esta bendita Biblia. Y puedo decirle que el libro de Ezequiel corresponde al canon, y ese canon fue escogido por Orígenes. El escritor es Ezequiel, no hay duda, aunque nadie sabe dónde nació ni dónde murió. No hay nada que diga que este hombre existió o no existió, porque no hay ningún registro, pero sin embargo el libro aparece escrito que en Babilonia, y fue más o menos por allá en los años del 591 antes de la era cristiana al 613 de la era cristiana. Era la época en que había un rey llamado Joaquín, rey de Judá, que allá en el año 617 antes de nuestro Jesucristo entregó Jerusalén a Nabucodonosor, quien llevó a Babilonia a las personas principales. Ahí se fueron una cantidad de gente como tesoreros, se fueron gente que vivía en la casa del Dios de Yahvé y de la casa del rey, y todos esos cautivos iban en fila y en familia, entre eso la familia del rey y los príncipes, los hombres valientes y poderosos, y los de buena familia como de la clase alta, las grandes élites. Entre eso iba Daniel, quien sirve de secretario allá luego más tarde, porque era de buena familia y tenía buenos modales y era buena presencia, etcétera, etcétera. Esa es la vida, y eran una clase de cautivos y de esclavos distintos. E incluso allá existió para esas épocas un esclavo llamado Acá, que le prestaba plata al rey Nabucodonosor para hacer carreteras, para hacer acueductos, para hacer el jardín colgante a la esposa. Eran tan ricos que se le conoce como el hombre más rico de Babilonia, Acá. Bueno, este rey David, este hombre llamado de buena familia, llamado Daniel,
va entre ellos y por supuesto va a ocupar un puesto de funcionario. Sin embargo, podemos tener que leer el Segunda de Reyes 24, 11, 17 y a Ezequías 1, 1, 3 para entender bien claro que ahí iban constructores. Y entre ellos iba un hombre que era el hijo de Buzi, el sacerdote, también de la élite israelita. Y ese Buzi, el sacerdote, tenía un hijo que se llamó Ezequiel. Y este Ezequiel tenía un corazón afligido. Era de aquellos israelitas desterrados que habían completado su viaje agotador desde una tierra de la colina llamada colinas de fuentes y valles y allá cerca al río Quebar, y donde en medio había un imperio poderoso rodeado de un pueblo de costumbres extrañas y de adoraciones paganas. Y ese Nabucodonosor entonces, que permitió a los israelitas tener sus propios ojos, los llevaron cautivos esclavos, pero les permitió conservar sus cosas, les permitió sus propios hogares. Aquí en Colombia tienen que dejar el campo, tienen que dejar sus ciudades y sus cosas por el azote del paramilitarismo y por el azote de todas estas cuestiones que empobrecen a los pueblos, como empobrecieron a Remolino Magdalena, a Pibijay, donde habían riquezas y ganado aquí. Y entonces estos paramilitares decían, tienen que acostarse a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde hay que acostarse, el que encontremos de ese llega adelante lo matamos, y lo mataban. Y eso fue el famoso gobierno de seguridad. Por lo tanto, se permitió a todos estos israelitas tener sus hogares, tener sirvientes y participar en negocios. Por eso era fácil que un Acac, que era un esclavo, le prestara plata a Nabucodonosor, que era el rey, para hacer carreteras y cosas. Por lo tanto, todo esto lo pueden estudiar ustedes en Ezequías 8.1, Jeremías 29.5.7, Esdras 2.65. Esdras fue uno de los que vino del cautiverio y que Ezequiel había profetizado que sería reconstruido nuevamente el famoso templo y cuando había cómo se construiría también el templo de Salomón. Bueno, vamos allá porque vienen muchas apostasías de este Salomón. Eran realmente en esa época, profesor, pero esa clase es muy maravillosa, tiene usted que darlas como en 3 o 2 capítulos, 4 capítulos. Sí, claro, se los prometo, antes de retirarme del celuloide y de la vida del estrellato. Aquí, queridos estudiantes, podemos ver que este Dios, cuando vio que había una gran religión babilónica y que eran industriosos y allá se podía prosperar fácilmente, cayeron. El mismo pueblo de Dios cayó en el materialismo. Ojo, el materialismo no como concesión del mundo, que es distinto, sino que tenían cosas materiales. No existían Volkswagen último modelo, ni existían Mazda, ni nada de esas cosas, pero sí habían carruajes y cosas de que solamente utilizaban los reyes, que lo llevaran en el hombro. Entonces se fueron metiendo en todo ese viaje materialista de dinero y cosas. Y esto no le gustó al Dios que llamaban Yahvé en la antigüedad. Y así ellos aceptaron su destierro como disciplina precedente. Y nos hacemos todas estas preguntas. ¿Afrontarían nuevas pruebas en el país de su destierro? También durante aquellos años críticos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. Aquí vemos cómo un Dios no se privó a sí mismo ni privó a los israelitas de los servicios de un profeta. Y entonces manda a Ezequiel, y a un Jeremías que fue apostado en Jerusalén misma, y un Daniel que estuvo en la corte en la ciudad de Babilonia, y un Ezequiel que fue el profeta a los desterrados judíos cuando en ese momento no tenían profeta judíos en la región de Babilonia. Entonces Ezequiel era tanto sacerdote como profeta. Fue una distinción de que igualmente, como se daban en aquellos tiempos, disfrutó Jeremías también, y más tarde Zacarías. Pueden leer Ezequiel 1.3. Por todo su libro se le llama a él, a Ezequiel se le llamó 90 veces hijo del hombre. Y luego, con los miles y miles y miles y miles de años después, cuando aparece la genealogía de Jesús, capítulo 1, Mateo 1, y luego más tarde también a este Jesús se le llama hijo del hombre.
Este Ezequiel vio ángeles con manos de seres humanos y veía ruedas y llantas, pero lo que no me explico es que todavía yo creo que para esa época los chinos no habían inventado la rueda y mucho menos existía la Goodyear, la llanta Goodyear. Por lo tanto, estos libros escritos más adelante y corregidos por Orígenes ya en Imperio Romano, ya aquí en época de Orígenes aparece para la época del Imperio Romano, ya en época de acá del Oriente, de Roma, cuando aparece en Origen y corrige el Nuevo Testamento y corrige la Biblia, etcétera, etcétera, ya van apareciendo cuestiones como llantas y ruedas, que sabemos que esas la inventaron los chinos. Jesús también se le llama Hijo del Hombre a este hombre 28 veces, y pueden leer Ezequiel 2.1 y Marcos 8.20 y Mateo 8.20. Su nombre realmente en hebreo, el de Ezequiel, quiere decir Yehezhe, que significa Dios fortalece. Debido a que en el destierro de Joaquín en el 613 a.C., cuando Dios comisionó a Ezequiel como profeta, tenemos que en el 27º día del destierro, a los 22 años más tarde, todavía continúa a su obra, y este pueblo estaba totalmente apóstata, idólatra, y se había profetizado la destrucción total de Jerusalén como apóstata e idólatra. Y ahí es donde nosotros vemos que las palabras, por ejemplo, que hoy se hablan los mandatarios de allá de Tierra Santa, de Oriente Central, de Asia Central y de Occidente del Asia, aquí aparece Tiro, aparece todas esas cuestiones, cómo serían arrasadas y destruidas. Allá se habla así: será destruida hasta quedar como peladero de piedras y tal, los voy a destruir. Entonces esa costumbre de que vemos hoy un día un estallú hablar de esa manera, que vamos a arrasar con eso, son formas de sus palabras, allá de sus cosas. Y sí, en la vida se ve. Por eso que en el 5º año del destierro de Joaquín, en el 613, Dios comisionó a Ezequiel como profeta. Y este Ezequiel realmente escribió el libro que lleva su nombre, y que este libro tiene su debido lugar en el canon de las Escrituras. No está en disputa. Este Ezequiel fue incluido en el canon en los días de Edra y aparece en los catálogos de tiempos cristianos primitivos, notablemente en el canon de Orígenes. De su autenticidad también testifica la similitud sorprendente entre su simbolismo y lo de Jeremías y la Revelación, donde también hay una cantidad de visiones y cosas y llantas y ruedas y así. Sí, profesor, claro, por esa aclaración, profesor, muy bien, profesor, pero prométanos que nos dará otras clases más acerca de estas cuestiones, profesor. ¿Y qué hizo cuando ese predicador que tenía la boca grande y siempre decía, ¿están entendiendo? Y usted se paró y hubo un ratico allá y digo, ¿dónde estuviste tú? Y digo, no, yo conocí la palabra porque me la llevaron. Y entonces me dice, ¿y tú qué haces aquí? Yo no, yo vine a cobrar unas corbatas, pero que me las van a pagar después que recojan la ofrenda. Nos vemos en la próxima, queridos estudiantes.